Bienvenidos a este canal de evangelización, en el que vamos a ver el tema ¿qué se celebra el Jueves Santo? ¿Qué celebramos el Jueves Santo? Doy la bienvenida a los que me siguen en la cámara que está aquí en esta parte de aquí, me están siguiendo varios hermanos de varias comunidades de otros estados de la República, y también a mis hermanos que me siguen en la cámara que está en la parte superior. Bienvenidos a todos mis hermanos que me siguen en Guadalajara, de León, Puebla y Monterrey. Y gracias por acompañarme, y también a mis hermanos que están aquí reunidos y hermanas para esta catequesis de la Semana Santa. Estamos en el marco litúrgico de la Semana Santa. Estamos todavía en el tiempo de Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma se inició el miércoles de ceniza y concluye el Jueves Santo poco antes de la misa de la Cena del Señor. Entonces estamos en estos 40 días de preparación a la Pascua del Señor, que vamos a celebrar el domingo, pero ya desde la vigilia pascual, pero el domingo la misa de resurrección, pero en la vigilia pascual celebramos ya la resurrección del Señor. Por lo tanto, estamos respondiendo a la pregunta que me han hecho: ¿qué celebramos el Jueves Santo? ¿Qué se celebra? Bueno, pues el Jueves Santo se celebra la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, diríamos la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Podríamos decir más cosas, pero queremos decir lo siguiente: el Jueves Santo celebramos la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y también el acto de amor y de servicio con el cual Jesús se quita el manto, se lo ciñe en la cintura y a continuación comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y como nos dirá el Evangelio del día de mañana, si no te lavo, no puedes participar en la cena, no puedes participar en la fiesta. Entonces este lavatorio de pies nos recuerda la importancia de participar en la celebración eucarística para comulgar, habiéndonos confesado, estando en estado de gracia. Esto es importante, porque el mismo apóstol San Pablo en esa primera carta nos recordará también en la primera lectura el día de mañana que come su propia condena quien comulga en estado de pecado. Por lo tanto, viene a nuestra mente y viene la consideración de recordar la enseñanza del Señor, la confesión. Bueno, en este día, en este Jueves Santo, es importante decir que se conmemora la institución de la Eucaristía como regalo de amor. También se conmemora la institución de uno de los sacramentos de servicio, de entrega y de abandono total al Señor, el sacramento del orden sacerdotal y del servicio a los hermanos en la iglesia. El sacerdote, dice el santo cura de Ars, no es para sí, es para ti, es decir, es para la iglesia, mediante la celebración y la presidencia de los sacramentos, particularmente el presbítero, la celebración de la Eucaristía, donde ofrece a Dios el sacrificio por el perdón de los propios pecados, pero también por el perdón de los pecados de la comunidad y de los fieles que están reunidos para celebrar la celebración eucarística, la misa. También la unción de los enfermos y la confesión. Son los tres sacramentos fundamentales del presbítero, del diácono, el bautismo particularmente, y bueno, también podría ser la celebración de los matrimonios. Y el obispo, la ordenación, la confirmación y la ordenación sacerdotal. Sí, entonces, aunque bueno, el presbítero también celebra el sacramento de los matrimonios y también bautiza, pero son la consideración que el catecismo de la iglesia realiza, nos deja. Con la celebración del Jueves Santo, no solo se abre el triduo pascual, son las primeras vísperas, sino en este día nuestra iglesia conmemora la institución de la Eucaristía en la última cena, en la cena del Señor, pero a la vez con las palabras mismas de Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Y este es un mandato, no es una invitación, es un imperativo, el verbo, hagan esto. Y con ello la institución del
del sacramento del orden sacerdotal. Solamente podían hacer esto los que habían sido llamados por el Señor. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículos 5 al 7, que Él llamó a los que Él quiso. Y también Marcos, Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Marcos 3, capítulo 14 al 16. Y Dios elige, dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 5 al 7, los llama de entre los hombres, para el bien de los hombres. Ese es un sacerdote, es un hombre elegido por Dios para servir a sus hermanos los hombres. Por lo tanto, festejamos, celebramos a todos los hombres que dijeron sí a ese llamado. Un sí de corazón como el de María, a vivir una vida consagrada a Jesús con el gesto del lavatorio de los pies. Y esto es importante, es fundamental. Pero también celebramos a todos aquellos que dedican su vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo el último mandamiento de Cristo. En este día, que para algunos representa tristeza, dolor e incluso traición, se celebran tres grandes acontecimientos. Por la mañana tenemos en primer lugar la misa crismal. Y de esto ya hablé en el video anterior, en la sesión anterior, con los hermanos que me han acompañado en forma virtual y presencial. Pero lo menciono porque forma parte del contexto litúrgico y de la temática que no podemos omitir, que es presidida la misa crismal por el obispo diocesano y concelebrada por el presbiterio. En ella se consagra el santo crisma y también se bendicen los demás óleos que se usan en la administración de los principales sacramentos. Bueno, también participan los presbíteros, hemos dicho, la vida consagrada y los fieles cristianos. Junto con ello, todos los sacerdotes renuevan las promesas realizadas en el día de su ordenación sacerdotal. Obediencia al obispo, una vida de austeridad como la de los apóstoles y una vida de castidad. Bueno, pues es una manifestación de la comunión existente entre el obispo y sus presbíteros en el sacerdocio y ministerio de Cristo. Y es con este gesto que los sacerdotes de todas las diócesis, de nuestra diócesis, celebran un año más de la institución de la vida sacerdotal. Luego ya por la tarde tenemos la misa, la Cena del Señor, así llamada, la Cena del Señor. Y esto es importante decir, en la Cena del Señor, en la Cena del Señor, nosotros queremos también celebrar, recuperar este acto de amor y de caridad. Si en la mañana hemos recordado la ordenación sacerdotal, ahora queremos celebrar la institución de la Eucaristía y también el acto de amor de Cristo. ¿Cuál es? El servicio mediante el lavatorio de los pies. Y evidentemente, bueno, pues se le pide a algunos hermanos de la comunidad que participen como apóstoles, vienen en procesión, ingresan, se les asigna un lugar abajo del presbiterio, en las primeras sillas, donde el presbítero, después de la homilía, procederá al lavatorio de los pies y con ello manifestará a la comunidad una actitud de humildad, de servicio, de fraternidad y de unidad, que es un rasgo fundamental que debe caracterizar a la vida sacerdotal, ¿sí? Porque el presbítero, el sacramento del orden sacerdotal junto con el matrimonio son los sacramentos de servicio. Y bueno, en esta misa entonces, con esta misa comenzamos el Triduo Pascual. Es así como el Jueves Santo llega a su máxima relevancia. Y aquí termina la Cuaresma e inicia el Triduo Pascual. En esta tarde se da comienzo el Triduo Pascual, que culminará en la vigilia que se conmemora en la noche del Sábado Santo al domingo de Pascua, la resurrección de Jesucristo. Y recordemos que inicia el tiempo de Pascua, pero son 50 días. Son 50 días de fiesta. Si tuvimos 40 días de retiro, de austeridad, de silencio, de oración, de preparación, ahora son 50 días de fiesta. Al comienzo de la celebración, el sagrario se presenta vacío,
con la puerta abierta para significar que no está allí el Señor. El altar mayor, donde se celebrará la Santa Misa, se adorna con cirios, manteles y sin flores hasta la resurrección. Entonces es una decoración sobria. Esto es importante que lo comprendan los sacristanes y los coordinadores o encargados de liturgia para que no sobreadornen el altar, porque tenemos que darle este sentido litúrgico para el día de la vigilia y para el domingo de resurrección, cuando se podrán poner adornos suficientes que denoten precisamente la alegría porque Cristo ha resucitado. Como en todas las celebraciones litúrgicas, se inicia con la entrada procesional encabezada por los acólitos con la cruz alta, los ciriales, antes el incensario y la naveta que van abriendo el paso, seguida por los ministros y finalizada por el que preside la celebración, pero también si es un sacerdote o el obispo, pero también, o si es un fiel laico en ausencia de presbítero, el que va a presidir la celebración de la palabra en este caso, pero en este día es recomendable que sea un presbítero, ¿no? Por lo que imprime precisamente el significado de la celebración eucarística. Pero bueno, en ausencia de presbítero, en lugares donde no hay sacerdotes suficientes para que celebren la fe con los hermanos, bueno, el diácono o un laico con conocimiento para que pueda llevar a cabo la celebración de la palabra con la dignidad que se requiere. Entonces hemos dicho, y pueden ir los apóstoles, aquellos jóvenes o adultos que van a representar a los apóstoles y que van a participar en el lavatorio de los pies. Mientras tanto, el coro acompaña con cantos, pues ya ha terminado la Cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos más importantes del año litúrgico, la institución de la Eucaristía y el mandamiento del amor. Esto es importante. Los cantos de esta celebración están enfocados a la celebración de la institución de la Eucaristía, y es importante que también el coro, junto con el que va a presidir, dialoguen esto, porque los cantos tienen que ser litúrgicos, responder a cada momento litúrgico y responder también al tiempo litúrgico que se está celebrando. Entonces, el color de esta celebración es el blanco, sustituyendo el morado. Ya no es el morado, sino el blanco. En esta celebración se canta de nuevo el Gloria, a la vez que se tocan, vamos a dejar encendido ahí para que ilumine un poco más, se tocan las campanas, y cuando este termina, las campanas dejan de sonar y ya no volverán a sonar hasta la vigilia pascual en la noche santa. Por eso no debe de extrañarte que durante la consagración no se escuchen las campanas. Las lecturas de este día son muy especiales. La primera es del libro del Éxodo, donde se nos presentan prescripciones sobre la cena pascual. Jesús cenó la Pascua con sus apóstoles siguiendo la tradición judía, ya que según esta se debía de cenar un cordero puro y del año, o sea, un cordero, y la sangre de este se debía rociar con ella la puerta en señal de purificación, ya que si no se hacía así, el ángel exterminador entraría a la casa y mataría al primogénito de esa familia, que es la 10ª plaga que nosotros leemos en este texto de la Biblia. Según lo relatado en el libro del Éxodo, esto es según lo relatado en el libro del Éxodo. Respecto a la segunda lectura, es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde se nos enseña que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, de este cáliz, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Y el salmo responsorial, el cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. El Evangelio es el momento del lavatorio de pies a los discípulos, que adquiere un destacado simbolismo dentro de los oficios del día, ya que posteriormente se realiza por el sacerdote lavando los pies a 12 varones, a modo de representar a los 12 apóstoles, en el que se recuerda el gesto que realizó Jesús antes de la última cena con sus discípulos, efectuándose en esta ocasión entre la homilía y las ofrendas. Es decir, concluida la homilía, se procede al lavatorio de los pies.
Este acto suprime el credo. Durante el lavatorio de los pies se entona un cántico relacionado con el mandamiento nuevo del amor entregado por Cristo en esta noche santa, destacando frases del texto del discurso de Jesús en la última cena, recogido por el Evangelio de San Juan. Y es así que celebramos la institución del mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En estos términos sencillos, el servicio a los demás con y por amor a Cristo. Esto es un aspecto fundamental. La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio, y con una gran solemnidad en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la Eucaristía y de tristeza por lo que se recordará a partir de esta misma tarde de Jueves Santo con el encarcelamiento y juicio de Jesús. En el momento de la plegaria eucarística, durante la consagración, se prefiere la recitación del canon romano, plegaria eucarística número 1, que es la más extensa, dado que el texto prevé algunos párrafos directamente relacionados con lo que se celebra en este día. Durante la epíclesis se invoca al Espíritu Santo para que queden consagrados el pan y el vino. Epíclesis es una palabra griega que significa invocación. Por eso te rogamos, Padre, que envíes al Espíritu Santo para que descienda sobre este pan y de este vino, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa es la epíclesis, es la invocación del Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, esto se da cuando el sacerdote impone las manos sobre los dones ofrecidos para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para la comunión. A esto se le llama transubstanciación, de tal manera que ayude la salvación de los que participan de ella y actúe como sobre la comunidad celebrante, porque recordemos que a partir de Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, no solamente celebra el presbítero, él preside la celebración, pero celebran todos los que están presentes en la asamblea eucarística. Esta es la parte máxima de la liturgia de este día, y así se conmemora y se celebra la institución de la Eucaristía. Una vez se ha repartido la comunión como comúnmente se realiza, como comúnmente se hace, ahora se procede, el Santísimo Sacramento se traslada al altar donde se ha celebrado la misa en procesión hasta el llamado altar de la reserva o monumento, un altar exclusivo preparado para esta celebración que debe estar fuera del templo o incluso de la nave central, debido a que en la celebración del Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, es la celebración de la Pasión y es una celebración de la palabra, aun cuando sea el presbítero o el obispo quien presida dicha celebración. Ese día, por lo tanto, no hay consagración. Y por lo tanto, este día en la misa se tienen que consagrar suficientes hostias para ese día, para las formas consagradas que se pueden llevar a los enfermos y para el día siguiente para todos los que van a comulgar, incluyendo los enfermos. Durante la procesión hasta la llegada al lugar del monumento se entona algún himno eucarístico. El sacerdote deposita el copón o los copones con el Santísimo Sacramento, las formas consagradas, debidamente cubiertos, dentro del sagrario de la reserva y puesto de rodillas, lo inciensa. Por lo general, no da la bendición con el Santísimo, ni reza las alabanzas, ni tampoco se expone el Santísimo en la custodia, tampoco. Solamente como lo he mencionado. Por lo general, no da la bendición con el Santísimo dicho, ni se rezan las alabanzas, sino más bien se queda unos instantes orando en silencio. Antes de retirarse, cierra la puerta del sagrario de reserva, hace genuflexión y se retira. Ahora bien, una vez
se ha reservado el Santísimo, los oficios del día jueves finalizan, pues la celebración continuará al día siguiente y se nos invita a conmemorar al día siguiente la muerte del Señor. Esto es lo que litúrgicamente se realiza. En algunas iglesias se celebra a continuación un sencillo acto de denudación de los altares, es decir, se quitan los manteles, quedan totalmente sin ningún mantel, por eso quedan así como desnudos, en el que los sacerdotes y ministros retiran candeleros o candelabros, manteles de todos los altares de la iglesia. Durante la noche se mantiene la adoración al Santísimo Sacramento en el monumento, celebrándose la llamada hora santa en torno a la medianoche, quedando el Santísimo allí hasta la celebración del Viernes Santo. Esta reserva recuerda la agonía y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús. Y por eso los sacerdotes celebrantes piden que velen y lloren con él, como Jesús pidió a sus apóstoles en el huerto de Getsemaní a los discípulos: oren y velen conmigo. Una vez se han terminado los oficios, se rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Allí mismo recordamos la traición de Judas y el prendimiento de Jesús, que se suele celebrar con procesiones en la tarde-noche del Jueves Santo. Incluso hay lugares donde se acostumbra a visitar los 7 templos, 7 monumentos en distintos templos de una misma ciudad, para recordar a modo de estaciones los distintos momentos de la agonía de Jesús en el huerto y su posterior arresto. Desde hace ya algunos años, como Iglesia Católica, celebramos el Jueves Santo como día del amor fraterno, pues Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo único para que fuéramos salvados creyendo en Él. Y Jesús entrega su vida a cambio de la nuestra, y no hay prueba de amor más grande que el que da la vida por los suyos, el que da la vida por sus amigos, por sus hermanos. Y no solo bastándole eso, en la locura del amor más grande por nosotros, no solo se entrega y da vida, sino que se queda bajo las apariencias del pan y del vino. Su sacrificio de amor más grande, la cruz; su regalo de amor más grande, la Eucaristía. Por lo tanto, que este Jueves Santo nos represente su amor, pero que no represente tristeza para ti, sino que al contrario represente una verdadera felicidad y una respuesta de amor ante el mandamiento que nos dejó Cristo de amarnos como Él nos amó. Ámense unos a otros como yo los he amado, sirviendo a los demás. Que la Eucaristía sea un cumplimiento más de su palabra en ti, pues en ella se cumple su promesa de estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Por tanto, no permitas que el pecado te quite la gracia de poder comulgar, para que cada vez que comulgues se cumpla en ti su promesa. Y si ves a un sacerdote, ora por él y agradece a Dios por haber dicho sí a la vida sacerdotal. No los critiques, aunque sean calificados de pecadores. Nosotros no somos jueces, el único juez es Jesucristo. Ora por ellos. Toma una actitud de caridad, tal como dice Mateo 7:15, 7:12, la ley del amor y sobre todo la dinámica de actuar conforme a ti te gustaría que te trataran. Trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado. La Eucaristía no sería posible si no tuviéramos sacerdotes. Esto es importante. Y por ello tenemos una gran responsabilidad de orar por los sacerdotes, pero también orar por la iglesia, orar por los enfermos, orar por las personas que se han apartado de la iglesia. Mis hermanos, esta es la información, la catequesis que
yo quería compartir con ustedes en torno a este Jueves Santo. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.